tardes. Vamos a presentar el día de hoy nuestro trabajo titulado Burnout y fatiga mental, análisis de la salud laboral en docentes de nivel básico. Este trabajo está presentado por la maestra Alma Castillo Granados, por el maestro Edgar Grimaldo Salazar y por la doctora Blanca Ivette Chávez Soto. Somos profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Es una investigación y trabajo realizado gracias al programa UNAM-PAPIT IN 301921. Como parte de la introducción a este tema muy interesante hoy día, que es acerca del síndrome de burnout o, como podríamos definir, síndrome de estar quemado por el trabajo, es en la actualidad uno de los malestares psicoemocionales más reseñados en la literatura científica, en la que se resalta la manifestación de múltiples condiciones sintomáticas resumidas en 3 dimensiones del problema, que es el síndrome de burnout. De acuerdo a este autor, Abey, en 2016, habla sobre 3 dimensiones, que es el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización profesional. El término burnout es un término anglosajón que puede definirse de esta manera sobre el síndrome de estar quemado por el trabajo y que, bueno, al final se puede resumir en cuanto al agotamiento emocional, es decir, un cansancio psíquico, un desgaste cognitivo que nos disminuye nuestros niveles de energía o de pensamiento que pudiéramos reflejar en alguna otra situación física. Lo que es la despersonalización, que bueno, al final es una condición en donde la persona pues prácticamente se desconoce a sí mismo y ya no se encuentra de una manera consciente y responsable como parte de su cuidado físico y mental. Y por último, la baja realización profesional, que es toda una serie de características que pueden estar dirigidas hacia la autoestima, hacia la motivación, hacia el cansancio y que produce en sí una baja realización profesional, que ya no haya la suficiente motivación para poder continuar trabajando. Y bueno, a partir de todas estas transformaciones sociales, económicas, científicas y tecnológicas que se han dado en la actualidad, los docentes están aún más sometidos a una serie de cambios drásticos que repercuten en la salud mental de estos. Tanto el tema de las reformas educativas como problemas de salud pueden estar generando un estrés crónico, lo que puede derivarse en el estrés o el burnout o el síndrome del quemado. Por lo tanto, la pandemia, situaciones tecnológicas, el hecho de empezar a usar otras herramientas para la docencia, la situación de salud de cada uno de nosotros derivados de la pandemia por COVID-19 fueron algunos de los factores que desencadenaron en los docentes este estrés crónico o el síndrome del burnout, entre otros, que pueden ser incluso familiares, pueden ser sociales o pueden ser personales. Ahora bien, el síndrome del burnout también puede ser asociado con la fatiga laboral, porque es un fenómeno complejo. La fatiga laboral puede ser una situación relacionada con el trabajo que depende directamente de las características del entorno laboral a las que se encuentra expuesto el trabajador y, concretamente, del tipo de demandas impuestas por la tarea. Esto significa que, al final, el trabajador puede estar expuesto a ciertas características, ciertas demandas en su trabajo, que al final pueden desencadenar una fatiga laboral que, en cierta medida, puede resultar en el síndrome del burnout. Si hablamos como en cuestión de escalas, pudiéramos decir que primero existe el estrés, que es esa respuesta fisiológica en donde el cuerpo reacciona frente a ciertos estímulos, tanto positivos como negativos, y que están asociados a un cierto cansancio físico y mental. Entonces podríamos decir que la fatiga depende de las condiciones de un entorno de trabajo en donde el trabajador va a estar expuesto
y que al final exista una demanda superior a lo que el trabajador puede estar dispuesto a hacer. Y en este caso, en los docentes no es la excepción. Por lo tanto, existe esta asociación entre el síndrome del burnout, que es un estrés crónico, con la fatiga laboral, es decir, esta situación que se deriva de las condiciones laborales. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación, de esta investigación, fue analizar la relación entre el síndrome del burnout y la fatiga mental en docentes de educación básica, específicamente dentro del Estado de México. Por lo tanto, queremos revisar si existe una relación entre ambas variables y poder identificar dichos resultados. Para esta investigación se contó con un análisis cuantitativo de tipo correlacional a través de un muestreo no probabilístico y por conveniencia. Nuestra muestra se basó en 58 docentes de educación básica de la zona metropolitana poniente del Estado de México, de los cuales 47 fueron mujeres y 11 fueron hombres, con un rango de edad de entre 28 a 62 años, con una media de 43.46 y una media de tiempo de servicio docente de 8.7 años aproximadamente. Ahora, ¿cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron para esta investigación? Se utilizaron dos, que fue la escala de impacto de fatiga mental, donde evalúa la percepción de limitación funcional causada por la fatiga de tres áreas específicamente, que es la física, la cognitiva y la psicosocial. Está conformada por 40 reactivos tipo Likert, que se califican de 0, no ha sido un problema, hasta 4, ha sido un problema extremo. Tiene una validez de criterio externo recurrente con una correlación moderada de 0.53. Para el cuestionario de burnout de Maslach para docentes, se utilizó la versión donde tienen 22 ítems divididos en 3 dimensiones que evalúan el estrés laboral, que es el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal, que fueron las variables que se definieron anteriormente. Según los puntajes de este cuestionario, las dos primeras altas puntuaciones corresponden a altos sentimientos de quemarse, mientras que en la última son bajas puntuaciones y que pertenecen a altos sentimientos de quemarse. ¿Cuál fue nuestro procedimiento? Primero, tuvimos que pedir una autorización por parte de las autoridades para la participación de los docentes, es decir, se acercó con los directores de cada institución, con la supervisora de zona de Tlalnepantla del Estado de México, para que así pudiéramos nosotros enviar las escalas a través de un formulario de Google Forms donde se solicitó su participación. Cabe mencionar que para este momento de la investigación todavía estábamos en situación de confinamiento, por lo tanto no hubo una aplicación presencial y se utilizó lo que son los formularios para poder diseñar estas escalas, enviarles el formulario a cada uno de los docentes y que tuvieran oportunidad de responder. Una vez que se les envía la liga, se recolecta toda la información que fue posible de acuerdo a la participación de cada uno de estos y se lleva a cabo el análisis estadístico en el programa SPSS versión 22. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Una vez que hicimos este análisis estadístico, pues se decidió hacer una correlación de Pearson para identificar la relación entre fatiga mental y burnout, donde se observa una relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de agotamiento de burnout, que es uno de los instrumentos, y la fatiga física de fatiga mental, y entre los niveles generales de burnout y exigencia mental, como se puede observar en la siguiente tabla. Aquí podemos ver los niveles de correlación entre la fatiga mental y el burnout, que bueno, se muestran tanto de la exigencia mental como de la carga física, síntomas mixtos y la fatiga mental. Ahí podemos ver, como se menciona anteriormente, estos niveles, estos datos estadísticamente significativos. ¿Qué podemos discutir de este trabajo donde sí existe esta correlación entre ambas variables? Que bueno, al final es bien sabido que ocurre esto del burnout en prácticamente todos los espacios de trabajo y que pues en este estudio no ha sido la excepción dentro de las escuelas de educación básica.
¿Por qué? Porque al final tenemos un contexto de pandemia, de confinamiento, en donde cambiaron la dinámica de trabajo. Los docentes se vieron frente a una situación donde no consideraron las variables del ambiente, de la familia, de las herramientas tecnológicas para poder impartir clase, lo que esto generó pues un aumento en los niveles de estrés y de fatiga. Por lo que analizar los resultados se encontró que los docentes están expuestos a múltiples condiciones que son capaces de generar un estrés psicológico y que afectan por último a la salud mental. Por ello, las alteraciones psicoemocionales y la presencia de burnout no son condiciones extrañas en esta población, que son los docentes. La propia naturaleza de su trabajo demanda un alto nivel de asistencia e interacción con otros. Constituye una fuente de estrés, al igual que los problemas que surgen en la relación con los estudiantes. ¿Qué podemos concluir? Que esta información indica que el burnout es una situación que ha existido desde hace tiempo, pero que ha ido en aumento al pasar de los años y la población docente no está exenta de sufrir un estrés crónico y que este a su vez derive en fatiga mental, misma que puede desencadenar en otro tipo de síntomas, como refieren algunos docentes en la experiencia que se compartió, tales como la aparición de diversas enfermedades de índole psicológico, como es la depresión, ansiedad, aislamiento o factores psicosomáticos, entre otros. De ahí la importancia de seguir con evaluaciones de este tipo que permitan promover espacios informativos que doten de estrategias preventivas, así como propuestas de intervención que ayuden con la identificación de los principales síntomas del burnout y la fatiga mental con el objetivo de disminuir sus consecuencias dentro de la labor docente. Es por ello que este tipo de investigaciones al final nos puede acercar a un panorama en donde las estrategias de prevención van a ser un factor importante y relevante dentro de las instituciones educativas con el fin de disminuir estas consecuencias. Al final el burnout, el estrés, la fatiga mental, de alguna manera no se van a poder disminuir en su totalidad o eliminar, pero sí poder crear estrategias donde exista información para esta población y que puedan disminuir las consecuencias en la labor docente. Por lo tanto, pues de esta investigación concluye que es importante mantenernos con este tipo de investigaciones, con este tipo de resultados para crear nuestras propuestas de intervención. Aquí tenemos solo algunas de las referencias que se utilizaron para este trabajo. Y por último dejamos el correo electrónico alma.castillo@zaragoza.unam.mx por si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna solicitud de información adicional a lo que se ha presentado en esta investigación, pueden ustedes escribir y con mucho gusto les podemos proporcionar toda esta información. De antemano, muchas gracias. Esperamos que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias.